4 de diciembre, Santa Bárbara. Dice el refrán que solo nos acordamos de ella cuando truena, pero eso solo es un refrán. Santa Bárbara es una de las santas más veneradas desde la antigüedad, tanto en Oriente como en Occidente, comenzando su devoción desde el mismo momento de su martirio allá por el siglo III. Protectora ante las tormentas, truenos, rayos o desastres climáticos, lo es también ante la muerte súbita e inesperada. Santa Bárbara se venera en muchos lugares del mundo y es patrona de aquellas profesiones expuestas al peligro de muerte repentina. Mineros, ingenieros de minas, canteros, fundidores, metalúrgicos, armeros, pirotécnicos y muchos más, y por supuesto de los militares del arma de artillería y los ingenieros de armamento. Celebramos este año los 500 años de la primera manifestación escrita conocida por parte de artilleros españoles para honrar a su patrona Santa Bárbara. 500 años de patronazgo de una santa muy especial. Fue en 1522 cuando una cédula del alcaide del castillo de Burgos, don Juan de Acuña, certificaba que se había gastado en dicha ciudad 2 barriles de pólvora el día de Santa Bárbara, por ser la fiesta de los artilleros. Esto no significaba que allí naciera su devoción, ya que venía desde tiempo atrás, pero sí se considera la confirmación escrita del patronazgo. Existen divergencias en las diferentes crónicas de la vida de Santa Bárbara, en fechas, lugares y circunstancias, dificultades que llevaron a la Iglesia tras el Concilio Vaticano II a plantearse sacarla del calendario litúrgico, al igual que a muchos de los santos más legendarios. Desde la Reforma de 2001, Santa Bárbara volvió al mismo, aceptándose su condición de virgen y mártir, con su festividad el 4 de diciembre. Nos situamos allá por mediados del siglo III, alrededor del año 235, en la ciudad de Nicomedia, capital de Bitinia. Nicomedia era una ciudad situada a orillas del mar de Mármara, en lo que sería la actual Turquía, y era territorio del Imperio Romano. Aquella zona era un verdadero cruce de caminos entre Oriente y Occidente, cerca del estrecho de los Dardanelos y del Bósforo. Ciudad multiétnica y de importancia, entre sus habitantes se encontraba Dioscoro, un rico notable de la ciudad que defendía con fervor y fanatismo los deseos del emperador romano. En aquella zona el cristianismo se había extendido notablemente y esto hizo que los emperadores romanos no vieran con buenos ojos a los cristianos, iniciándose su persecución. Dioscoro tenía una única hija, Bárbara. A sus 16 años era una auténtica belleza, además de estar dotada de una inteligencia extraordinaria. Celoso de todo aquel que se le acercara, mandó construir una torre provista de 2 ventanas en la que la encerró. Bárbara se preocupaba por aprender todo lo que podía, entre otras cosas, todo aquello relacionado con el cielo y las estrellas. Pero pronto empezó a preguntarse acerca de las divinidades y la posibilidad de la existencia de un Dios verdadero. Dioscoro, obsesionado, buscaba el mejor partido para su hija y pretendió casarla, pero ella se negó. El padre no cejó en su empeño, pero lo dejó pendiente hasta la vuelta de una de las expediciones de persecución de los cristianos ordenada por el emperador Maximino. Durante la ausencia del padre, Bárbara, a través de uno de sus preceptores, supo que en Alejandría había un hombre llamado Orígenes, del que se decía que era la persona más sabia del mundo,
y al que escribió preguntándole por sus inquietudes sobre la existencia del Dios verdadero. Orígenes, a través de su emisario valentiniano, le respondió con enseñanzas cristianas, llegando a bautizarla. Bárbara se deshizo de todos los ídolos paganos y mandó abrir una tercera ventana en su torre como representación del misterio de la Santísima Trinidad. Cuando el padre regresó, volvieron sus intenciones de casar a su hija, negándose ella nuevamente. Sorprendido por las modificaciones en la torre, preguntó a su hija, que confesó que profesaba la religión de Cristo. Colérico y desencajado, sacó su espada dispuesto a degollar allí mismo a su hija. Bárbara huyó como pudo hacia el campo y se dice que una roca se abrió para permitirle el paso para esconderse, pero un pastor la delató. Su padre la arrastró de los cabellos golpeándola violentamente. Decidido a hacer justicia y lavar su honra delante de las autoridades romanas, denunció a su hija ante el pretor Marciano para que le fuese aplicada la ley que regía contra los cristianos. Inicialmente al romano le pudo la compasión y la belleza de Bárbara, así como la falta de piedad de Dioscoro con su hija. Intentó convencer a Bárbara para que abjurara de sus creencias, a lo que la joven se negó, argumentando la verdad del cristianismo y la existencia de un solo Dios verdadero. Ante el temor de que la situación se le fuera de las manos, ordenó castigar a Bárbara azotándola con cilicios de cuerdas, frotando sus heridas con trapos de saco, encerrándola con las heridas abiertas en el calabozo, pensando que sería suficiente para su cambio de actitud. A la mañana siguiente, al comparecer ante el tribunal, sus heridas estaban milagrosamente curadas, señalando Bárbara que había sido gracias a la aparición de Jesucristo. El irritado romano ordenó que la torturaran de nuevo, desgarrando su piel con garfios, quemando sus costados con antorchas, cortando sus pechos con cuchillos y exhibiéndola desnuda por las calles, mientras Bárbara soportaba el martirio con entereza. Ante su perseverancia y convicción en la fe, Bárbara fue condenada a muerte. Su padre, tras haber presenciado todo su martirio, pidió ser el verdugo de su hija. En una de las colinas próximas a la ciudad, Bárbara fue arrodillada y su padre, levantando la espada, terminó con la vida de su hija ante el horror de los presentes. Sin mirar hacia atrás, el padre se alejó arrastrando la espada descendiendo de la colina. En aquellos momentos, un rayo cayó, fulminándolo en el acto. Comenzaba la leyenda del martirio de Santa Bárbara, que se transmitiría a lo largo de los siglos. La trágica historia de Santa Bárbara no debe hacernos caer en la tristeza. La joven Bárbara fue ejemplo de fe, convicciones, fortaleza, sabiduría, determinación y perdón. Sin duda, cualidades necesarias tanto en creyentes como en no creyentes. Santa Bárbara está presente en innumerables lugares del mundo, pudiéndose ver su imagen en capillas, iglesias o catedrales, e incluso en obras civiles, como la tradición que existía de colocar su imagen en el comienzo de túneles y galerías. En una de las torres del Patio de Reyes del Monasterio de San Lorenzo del Escorial brilla un ladrillo dorado. Fue Felipe II quien mandó colocar una caja recubierta de bronce que guarda reliquias de Santa Bárbara, con una inscripción en su interior. Ruega por nosotros, Santa Bárbara, para que nos veamos libres del rayo y la tempestad. 4 de diciembre, qué recuerdos para todos los que celebramos su patronazgo. Tiempos de frío y pólvora, triduo, formaciones y desfile.
Celebraciones, comidas de camaradas, dianas floreadas, chocolate y churros. Fiesta artillera por todo lo alto. Muchas felicidades a todos los que celebran el 4 de diciembre su patrona, Santa Bárbara, con un recuerdo muy especial a todos los que ya nos dejaron. Que la joven Santa Bárbara esté siempre con nosotros y acompañe nuestras tempestades. Un saludo.